Es un gusto, amados hermanos, poderlos saludar a cada uno de ustedes que nos están viendo por esta red social. Pero antes tengamos una palabra de oración. Amado Padre, gracias por la vida, gracias por la salud. Pero de igual forma te pedimos, Señor, por la vida de las personas que van a estar oyendo tu palabra. Que realmente la guardemos en nuestros corazones y la pongamos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces nosotros realizamos proyectos y planes con mucho entusiasmo, hasta que empezamos a escuchar las críticas de los demás. Hasta ahí es cuando se acaban todos esos planes, sobre todo cuando son ideas que nos pueden hacer salir de nuestra zona de confort. Las críticas nunca cesarán. Muchas veces escucharán comentarios como tú no puedes, no tienes la capacidad, no tienes el dinero, entre otros comentarios, provocando que muchas veces nos desanimemos y deseemos desistir ante nuestros planes, ya que nadie cree en nosotros e incluso, debido a las dificultades, muchos llegan a renunciar a sus sueños, porque se han apropiado esos comentarios tan desalentadores. Algo muy similar vivió el salmista de la lectura antes mencionada, ya que algunos hombres poderosos y con autoridad ridiculizaban sus creencias, procurando avergonzarlo y hacer que renunciaran a su fe. Sin embargo, él encontró algo maravilloso en la Escritura, que le compartiré, lo cual lo animó a no desistir a su fe. Por esa razón, nuestro Dios nos invita a reflexionar su palabra bajo el título La palabra de Dios nos maravilla al mirarla, basada en la lectura ya antes leída. La situación que vivía el salmista era un momento de persecución y burla en su vida, ya que se mofaban porque el escritor creía en Jehová y en sus promesas también. E incluso hacían chistes del estilo de vida que tenía el autor de este capítulo. Debido a esta situación, el salmista redacta de forma muy concisa este salmo, aunque un poco largo, eso sí. Pero quería dejar en claro a estos ignorantes el motivo por el cual la palabra de Dios es maravillosa en nuestras vidas. La primera cosa que nos comparte el salmista es que hay cosas maravillosas en la palabra de Dios. El salmista, de manera muy específica, dice en el versículo 18 que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿por qué el salmista pide que se abran sus ojos para ver la palabra de Dios? Bueno, ante la situación que vivía, podemos apreciar que el salmista le solicitaba a Dios que le abriera sus ojos para poder comprender las maravillas de su palabra. Hay cosas maravillosas en la enseñanza de Dios a nosotros. De hecho, son tan maravillosas que cuando realmente las vemos nos quedamos impresionados. Dios no solo se nos revela a través de sus atributos comunicables e incomunicables, sino también a través de su obra de la creación y redención, que viene a ser maravillas para nosotros hoy en día. Pero no solo eso, de igual forma como siervo, refiriéndome al salmista, era una persona temerosa de nuestro Dios. Este tenía conocimiento de la vez que el siervo de Eliseo le fueron abiertos sus ojos. Esta historia la podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6. Nuestro Dios nos dice que estos hombres estaban rodeados por el ejército sirio. En ese momento, el siervo estaba desesperado, pensando que no había una manera de escapar. Entonces, Eliseo oró por él y pidió específicamente que el Señor le concediera una visión especial al joven. El joven criado no solo vio, sino que obtuvo percepción, viendo con entendimiento, es decir, ver las cosas a la manera de Dios, lo cual provocó que este varón tuviera una gran confianza y seguridad porque Dios tenía todo bajo control. No hay mejor cosa que poder comprender las cosas a la manera de nuestro Dios. Y eso es lo que este salmista nos está compartiendo en su solicitud. Y es que muchas veces no comprendemos la situación que vivimos y nos provoca
una gran cantidad de emociones y sentimientos, porque no sabemos qué pasará, porque no comprendemos lo que está pasando. Pero nuestro Dios nos dice que las cosas maravillosas que podemos encontrar en su palabra, aparte de ir teniendo una mejor comprensión sobre la naturaleza de Dios, también aprendemos en confiar y creer en Él. Esto me recuerda a una vez que Dios me permitió estar cerca de un tren, en el cual pude apreciar que había unas vías, las cuales éste tenía que seguir siempre. Observando pude comprender que este era el carril que siempre tenía que transcurrir, y si en algún momento se saliera un terrible accidente, podría ocurrir. Pero ese conocimiento no lo adquirí así nada más por observar, sino que se me fue dicho. Es porque debido a eso fue que tuve el panorama completo de todas las cosas. Si solo me hubiera enfocado en el tren y no en las vías, no hubiera comprendido esa parte. Tomando como referencia al tren, esto me recuerda a nuestra vida, ya que como hijos de Dios siempre tenemos que permanecer en una vía que debe dirigir nuestra vida. De un lado está la oración que nos permite llegar al trono de nuestro Dios para estar en comunión con Él. Y por el otro lado podemos encontrar la meditación de la palabra de Dios por medio de la cual conocemos y la voluntad de nuestro Señor para nuestras vidas. El ir por estos dos rieles nos conducen a la santidad y el cielo. Esta verdad lo tenía muy presente el escritor de este pasaje, y debido a eso es que redacta esto para compartirnos algunas cosas maravillosas que podemos encontrar en esta palabra viva. A pesar que habían personas que le dijeran todo lo contrario, sabía que en esa palabra había un gran tesoro. Ahora nosotros comprendemos esas maravillosas palabras porque nuestro Dios nos abre nuestros ojos. Pero si nuestro Dios no los abriera, no lo comprenderíamos. Esta misma situación fue la que pasaron Eliseo y su siervo. En dicho momento, a pesar que nuestro Dios tenía el control total de todas las cosas, podemos apreciar que uno de estos varones no podía ver con claridad lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Nuestros ojos naturales no son capaces de ver la belleza espiritual de Dios. Es necesario considerar lo que nuestro Dios nos dice en el Nuevo Testamento en el libro de Efesios, cuando dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Siempre es Dios obrando en nosotros para que comprendamos sus maravillas hechas a nuestro favor. Cuando leemos la Biblia sin la ayuda de Dios, la gloria de Dios en las enseñanzas y eventos de la Biblia es como el sol cuando resplandece en el rostro de un ciego. No es que no se pueda interpretar su significado superficial, sino que no se puede ver las maravillas, la belleza, la gloria inherente de Dios. Nuestro Señor de esa misma manera nos vuelve a recordar en 1 Corintios diciendo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es debido a esto que el salmista quiere dejar bien en claro la gran felicidad que es vivir obedeciendo y escudriñando la palabra de Dios, que es maravillosa. Algunos podrán decir que este libro no tiene ningún placer ni admiración en la palabra, ya que más que una delicia sería una carga tan pesada que no quiero y necesito huir de ella. Entonces empiezas a comer y alimentarte de aquello que el mundo te ofrece, que es el dinero, sexo, placer, hobbies, ocios, y buscar llenar tu corazón y tu alma con algunas cosas. Por un momento te sacias, pero te sientes vacío y acabas vacío. En este ambiente es que el salmista tenía que defender su convicción de manera firme que él encuentra deleite en nuestro Dios, al igual que no desistir. Esta era la realidad en la cual este autor estaba.
ya que por un lado le argumentaban precisamente lo que muchas veces nos dicen a nosotros, que en lugar de buscar diversión en bailes, vicios, sexos, placeres y en otras cosas, procuramos venir ante la presencia de Dios y deleitarnos en oración, en cánticos, en convivencias sanas, en escudriñar la Escritura y poner en práctica lo que nuestro Señor nos comparte. Muchas veces, ante la presión de los grupos, llegamos a ceder y desistimos de seguir a Cristo. Y no solamente abandonamos a Cristo por las críticas constantes, de igual forma, muchas veces llegamos a renunciar a todos nuestros proyectos, metas y anhelos que teníamos debido a las críticas y por las limitaciones que se presentan. Debido a toda esta clase de situaciones, muchos de estos hermanos se cansaron de luchar y prefieren nuevamente regresar a esa vida que antes tenían. ¿Por qué motivo estos hermanos en la fe llegan a decaer? La respuesta es fácil. Dejaron que los afanes y los problemas de la vida los ahogaran, y en lugar de acordarse de que Dios, inclusive en la situación más dolorosa, tiene el control de las cosas, prefieren escuchar las opiniones de los demás en lugar de acudir a Jesús. Así es, muchos en lugar de acudir a Jesús y a su palabra, van corriendo buscando refugio en algún amigo con vicios y adicciones. Buscan refugio en el placer, buscan refugio en el ocultismo, buscan refugio en todo menos en Cristo. Efectivamente, se prefiere buscar refugio en todos lados, menos en Jesús. Por eso el salmista dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En la palabra llegamos a entender que toda persona que actúa de manera pecadora, siempre nuestro Dios la reprenderá. Ahora, cuando leemos esta porción, consideramos que muchas veces nosotros no somos esos pecadores. No somos esos pecadores soberbios y altivos, indiferentes a la palabra, sino que estos son otros. Y ellos merecen ese castigo porque se lo merecen. Por ejemplo, muchas veces llegamos o solemos decir: ese vecino que te robó o me robó merece que alguien le haga lo mismo. Esa pareja que te hizo llorar y te cortó merece que le hagan lo mismo. Esa persona que no te quiere pagar merece que se enferme y alguien le haga lo mismo o le pase algo. Ese hijo al cual le proveíste de diversas cosas y ahora no quiere cuidarte en tu vejez, merece que sus hijos lo traten mal. Esta clase de pensamientos y conductas que desean una sed de venganza, donde al prójimo lo vean llorar por mí o por ti y gravemente herido, no es un reflejo de una persona que se deleita en el Señor. En cambio, esta clase de personas son aquellas que en el Nuevo Testamento eran conocidos como fariseos y publicanos, porque desean el castigo divino y cruel para sus ofensores, para aquellos que según transgreden la ley, pero ante sus pecados, los cuales practican, quieren hacerse y quieren que también todos se hagan de la vista gorda. Estos hombres conocedores de las Escrituras eran soberbios, altivos y se desviaban de los mandamientos de Dios, pero procuraban dar una cara de santidad. El único hombre que fue íntegro en su totalidad fue nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, hubieron personas que hablaron mal de él, incluso debido a todas las cosas que hacía. Mucha gente le ofreció grandes oportunidades para ser un gran líder. Muchos lo apedrearon para que desistiera de hablar el mensaje, pero nunca desistió. Él sabía muy bien su convicción e incluso hasta fue tentado directamente por Satanás y nunca vaciló.
siempre permaneció firme para poder cumplir ese plan redentor que tenía que hacer, para que la comunión entre nosotros y Dios fuese nuevamente restaurada. Nuestro Maestro y Mesías murió en esa cruz e hizo el más grande sacrificio para restaurar esa comunión con nuestro Creador. Al igual que pudieras leer las maravillas de la palabra de nuestro Dios y Creador y pudieras darte cuenta de la vida corrompida que muchas veces nosotros llevamos y no queremos renunciar a esos pecados. Pero ¿qué ocurre realmente? Nosotros, en lugar de buscar y confiar en sus promesas, corremos en dirección opuesta. El motivo es porque preferimos esa vida más cómoda y placentera, a la cual a Dios no le agrada. Y luego cuando tratamos de leer las Sagradas Escrituras, no le entendemos. Y si vemos que alguien trata de vivir una vida en santidad, nosotros nos mofamos de ellos, ya que trata de vivir una vida agradable a Dios. ¿Algo te parece familiar de toda esta situación que vivió el salmista? Hasta este momento nuestro Dios nos ha mostrado que nosotros nos parecemos más a esos pecadores que se mofaban del autor. Muchos de estos hombres de esa generación conocían de oídas a Dios, pero ninguno había tenido un encuentro con nuestro Dios. Solamente aquellos que tienen ese encuentro con nuestro Dios son valientes en admitir sus pecados y dejan esa vida atrás. Son aquellos que se deleitan de las maravillas del Señor, no como aquellos cobardes que prefieren vivir en las sombras y criticar a aquellos que desean un cambio en sus vidas. Lo correcto y saludable para cada uno de nosotros es vivir en el Evangelio, guardar la palabra de Dios, no solamente leerla, sino vivirla. Rogar que Dios nos abra nuestros ojos y podamos ver sus maravillas. De igual forma, ignorar a esas personas que tratan de desalentarnos. Recordemos que siempre las personas criticarán, tanto si hacemos algo bueno como algo malo. Pero el único comentario que sí te debe de importar es lo que nuestro Dios dice respecto a tu conducta y en dónde pasarás tu eternidad. Así que, amados hermanos, guardemos los mandamientos y disfrutemos de los milagros de Dios escritos en sus páginas. Pero especialmente esfuérzate en escuchar las palabras de vida de nuestro Señor y Creador, porque la palabra de Dios es maravillosa para mirarla. Que Dios te bendiga.